Mecánica y laboratorio, equilibrio del cuerpo rígido. Equilibrio del cuerpo rígido. Se dice que un cuerpo rígido está en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas y la resultante de momentos respecto a un punto son ambas nulas. Es decir, que si nosotros tenemos un conjunto de fuerzas aplicadas, cada una, acuérdense, con un vector de posición hacia los puntos de aplicación de cada fuerza. En este caso los puntos de aplicación están aquí. Radio, radio, radio. Cada vector de posición. La fuerza se acomoda en el centro, se acomoda en el centro. Cada fuerza, al sustituirla por una fuerza y un momento, aquí aparecen los vectores de momento. 3 vectores de momento, uno por cada fuerza. La resultante de esto sería un vector resultante de fuerzas y un vector resultante de momentos. Entonces se dice que el cuerpo rígido está en equilibrio cuando tenemos ambas resultantes, la resultante de fuerzas nula y la resultante de momentos nula. Cada fuerza aplicada se puede descomponer en sus componentes rectangulares. Cada componente se cambia por una fuerza y un par equivalente. Otra forma de analizar esto que les acabo de comentar es que cada una de estas fuerzas se descomponga en Fx y Fy, Fx, Fy, Fx y Fy. Ahora, cada una de estas fuerzas también tiene un vector de posición de cada una de ellas para generar momentos. Nosotros las podemos acomodar así. Entonces, esta componente en X tiene este momento, esta componente Y tiene este momento, esta tiene este momento, esta tiene este momento y este momento. Entonces aquí tendríamos 6 vectores de componentes de fuerzas y también tendríamos 6 vectores de componentes de momentos. Al final tendremos una sumatoria de momentos y una sumatoria de fuerzas que deberían de ser nulas. Aquí acomodamos todas las 6 fuerzas. Aquí están 2, 4, 6 fuerzas. 6 fuerzas acomodadas en el centro del diagrama, y cada una de estas fuerzas, cada una de estas 6 componentes genera un vector de momentos que aquí ponemos todos juntos como una sola resultante de momentos. Cuando la sumatoria de las fuerzas es nula, tenemos equilibrio traslacional, y cuando tenemos sumatoria de momentos igual con el vector nulo, tenemos equilibrio rotacional. Entonces, el equilibrio estático de un cuerpo rígido se logra cuando tenemos tanto equilibrio traslacional como equilibrio rotacional. Cuando un cuerpo rígido encuentra el equilibrio, se cumple la primera ley de Newton, y en muchas aplicaciones también se cumple la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton enuncia que para cada acción existe una reacción. En la mayoría de los sistemas en equilibrio tenemos fuerzas externas incidiendo en un cuerpo rígido y también tenemos fuerzas de reacción. Las principales fuerzas de reacción que tenemos son la fuerza normal, la fuerza de tensión y la fuerza de compresión. La fuerza normal. En este caso específico, el sistema está en equilibrio gracias a una fuerza de fricción estática. Aquí tenemos nosotros este sistema. Tenemos el peso de este objeto. La componente en esta dirección, paralelo a la normal o perpendicular al plano, es la componente del peso, y tenemos nosotros una componente del peso hacia acá. Esta componente del peso va a provocar que esto se deslice hacia acá. Gracias a esta fuerza P aplicada en este punto y gracias a la fuerza de fricción, el objeto se mantiene en una posición estática. Entonces, la normal en este caso va a ser igual a la suma de esta fuerza y a la componente del peso. Entonces, la normal aparece por efecto o por reacción de la componente del peso y de esta fuerza P. En este caso, la fuerza normal aparece como una reacción de la fuerza aplicada P y de la componente del peso perpendicular al plano, lo que les acabo de explicar. La fuerza normal siempre es perpendicular al plano, siempre es perpendicular al plano. Y esa sería la fuerza normal. La fuerza de tensión, cuando tenemos un elemento, por ejemplo este, y le aplicamos una fuerza de manera que nosotros tendamos a estirar a esta barra, este lo estira para acá y este lo estira para acá, la barra no se deforma porque internamente lucha contra estas fuerzas. Esas fuerzas se dirigen hacia el centro de la barra y esa es la fuerza de tensión. Entonces la fuerza de tensión es la fuerza que impide que ustedes puedan estirar una cosa. La fuerza de compresión, cuando ustedes apachurran esto así o apachurran esto para acá, este objeto no se deforma porque del centro aparecen estas fuerzas que contrarrestan a la fuerza aplicada. Los dos sistemas están en equilibrio gracias a que por acción de esta fuerza
aparece esta fuerza de compresión como reacción. Al estirarle, esta fuerza de acción tiene como consecuencia esta fuerza de reacción de tensión y mantiene al sistema en equilibrio. Si estas fuerzas son muy grandes, esto se rompe y hay resultante no nula. Si esta es muy grande, entonces esto se dobla, se comprime y hay resultante no nula. En ambos casos, el elemento rígido barra se defiende si se trata de estirar, la fuerza de tensión, o comprimir, la fuerza de compresión. En un elemento que se llama cable, solamente podemos estar sometidos a tensión, no a compresión. Es decir, un cable o una cuerda solo tiene fuerza de reacción de tensión. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una superficie fija, tenemos un cable, en el extremo de este cable nosotros sujetamos un peso. En este ejemplo es un cuerpo que cuelga de un cable, el cable está sujeto a una tensión. Entonces este diagrama de aquí, este ejemplo de aquí, lo podemos modelar mediante un diagrama de cuerpo libre. Aquí pusimos el diagrama de cuerpo libre en el punto G, que es el centro de gravedad de este punto. En este punto de centro de gravedad nosotros podemos modelar, gracias al principio de transmisibilidad, como que es una partícula a la que sacamos dos fuerzas, la fuerza de tensión y la fuerza del peso. Resolver esto es muy sencillo, T menos W igual a 0, hablando en magnitudes, y la magnitud de la tensión es igual a la magnitud del peso. Pero esta es la fuerza de tensión de un cable. Reacciones en los apoyos. En muchos problemas de equilibrio de cuerpo rígido podemos encontrar distintos apoyos. En ellos aparecen reacciones. Hay apoyos con 1, 2 y hasta 3 incógnitas. Y aquí presentamos una pequeña tabla. Tenemos un apoyo o una conexión. Estos apoyos son de rodillos o patines. Se supone que son llantitas sin fricción, de manera que nosotros podemos desplazarnos libremente en esta dirección. Podemos levantarlo, pero al momento de bajarlo, entonces aparece la fuerza normal. Aquí aparece una fuerza normal que siempre es perpendicular al plano. Entonces, si ustedes lo pongan así, no importa, la fuerza va a estar aplicada así. Aunque esté esto inclinado, la fuerza va a estar aplicada así. Aunque esté esto inclinado, va a tener la fuerza así. Entonces, siempre es perpendicular al plano. Y como ya tenemos la dirección, pues la única incógnita es la fuerza de esta línea. Es una fuerza con línea de acción conocida, pero la incógnita es la magnitud de esta reacción. Otro tipo de conexiones sería esto. Por ejemplo, tenemos un elemento con un cable o un elemento con un eslabón. Y aquí, la tensión sería hacia acá y la tensión de este eslabón sería hacia acá. Entonces tenemos nosotros una dirección conocida, pero la incógnita es la magnitud de esta fuerza. Por eso solo tenemos una incógnita. Igual acá tenemos un collarín sobre barra sin fricción o un perno sin fricción. Esto se puede deslizar libremente así, Y la única fuerza pues sería, aquí aplicada, pues sería hacia acá, siempre perpendicular al plano de acción. Entonces esta sería una fuerza de magnitud desconocida, pero de dirección conocida. Por eso tenemos una sola incógnita. Ahora cambiamos de apoyo conexión, tenemos un perno sin fricción. Esto no se puede mover ni en esta dirección ni en esta dirección, pero sí puede girar libremente. Igual acá, una superficie rugosa, no la pueden mover hacia acá, no puede ir hacia abajo. Entonces tenemos ahora dos incógnitas, una fuerza de reacción con magnitud de direcciones desconocidas, o bien esta descompuesta en su componente en Y y su componente en X. Ahora ya tenemos nosotros dos incógnitas. Y por último tenemos el apoyo fijo. En este apoyo fijo no podemos movernos ni en X ni en y tampoco puede rotar. De manera que tenemos nosotros una fuerza de magnitud y dirección desconocida y tenemos un par desconocido. Tres incógnitas. O bien el par desconocido y las componentes de esta fuerza, la componente en X y la componente en Y. Método de solución. Lo complicado de los problemas de equilibrio de cuerpo rígido es elegir un punto del cuerpo como referencia. En algunos problemas es necesario elegir más de uno. Una vez elegido el punto de referencia, se establece allí un diagrama de cuerpo libre. Se establece una metodología para calcular los momentos alrededor del punto elegido. Luego se hace sumatoria de fuerzas, luego se hace sumatoria de momentos y resolvemos las ecuaciones resultantes. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Analicemos este ejemplo sencillo, que es una caja perfectamente simétrica
con un par de patas y ruedas de apoyo. Entonces esta es una caja perfectamente simétrica. El peso de esta caja lo podemos poner en su centro de gravedad, que el centro de gravedad, al ser perfectamente simétrica con densidad constante, sería la mitad de este lado y la mitad de este lado. Es decir, el centro de gravedad está en las coordenadas A sobre 2 y B sobre 2, porque esto tiene de largo A metros y de alto tiene B metros. Tiene dos apoyos de tipo patín. Los apoyos de tipo patín dijimos que tienen una sola incógnita, que sería esta, como si fuera una fuerza normal. Entonces aquí la ponemos, le ponemos reacción en A y reacción en B. Nos piden que encontremos cuánto valen estas reacciones, la reacción en A y la reacción en B. Si empleamos algo de intuición, podemos deducir que el valor de las reacciones será la mitad del peso, ya que todo este peso pues se va a tener que equilibrar y tenemos dos reacciones. Si están perfectamente a la misma distancia, entonces vamos a ver que esta reacción carga la mitad del peso y que esta reacción carga la mitad del peso, para que la mitad y la mitad nos dé el peso completo y se equilibre esta fuerza W. Pero hay que demostrarlo matemáticamente. Para resolver este problema, primero debemos elegir un punto para establecer el diagrama de cuerpo libre. Las opciones son el diagrama de cuerpo libre aquí en A o el diagrama de cuerpo libre aquí en B. Al observar el problema, vemos que cualquiera de los puntos nos resulta un diagrama muy parecido. Es decir, como esto es perfectamente simétrico, si lo ponemos aquí es lo mismo que si lo ponemos acá. Entonces vamos a elegir al punto A. Coloquemos el diagrama de cuerpo libre en el punto A. Entonces este va a ser nuestro diagrama de referencia. Aquí ponemos nuestro sistema de referencia X y Y lo único que hacemos es dibujar las fuerzas. Aquí, pasando por el origen, está la fuerza RA y luego a una distancia de A metros pasa la fuerza B y aquí tenemos la fuerza W. Trazamos desde este punto A vectores de posición, vector de posición ARB y vector de posición ARW. Ahora, esto sería sencillo, lo que hacemos es mover esta fuerza hacia acá. Entonces, como les decía, si ponemos nosotros un par de fuerzas, lo que necesitamos es la distancia que hay de entre las rectas paralelas, es decir, la distancia perpendicular que hay de W. Esa distancia perpendicular pues sería la proyección de RW sobre el eje X. Y aquí RB pues ya es la distancia perpendicular. Entonces ya encontramos que RB, la magnitud de RB es A metros. Entonces ya nada más nos faltaría encontrar cuánto vale la magnitud de RW proyectada sobre el eje X, mandando esto hacia acá abajo. Y como es en el centro de gravedad, entonces esta distancia va a ser de A sobre 2. En este problema no hay necesidad de descomponer las fuerzas, puesto que ya están en componentes rectangulares. Es decir, estas ya están en Y, entonces sería RAJ, RBJ, y esta sería menos WJ. No hay fuerzas en X. Para no realizar el producto cruz entre RW y W, lo que hacemos es una proyección de RW sobre el eje X, lo que les comentaba. Entonces, este diagrama, como lo tenemos originalmente, se va a convertir en este otro. Por el principio de transmisibilidad, esto yo lo bajo hasta el eje y lo único que necesito es la distancia del par de fuerzas que yo establezco aquí. Acuérdense que yo pongo esta fuerza acá en el origen y pongo esta acá. Entonces necesitaría esta distancia y esta distancia es RW. Es decir, calcular el momento de esta distancia por esta fuerza y para este otro momento sería esta distancia por esta fuerza. Como W pasa por el centro de la figura, pasa por la mitad de los lados, por lo tanto RXW, que es la componente en X de este vector RW, es la mitad de la distancia entre AB, es decir, A sobre 2. Y ahora lo podemos resolver. Aquí tenemos nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos la reacción en A. A no genera momento en este punto de origen, que es el punto A, porque pasa por ahí, la distancia sería 0. Entonces nada más tenemos dos momentos, el momento por W, que sería, la vamos a llamar el momento 2, y el momento por RB, que este vamos a llamarle momento M1. Este momento va hacia acá, entonces es positivo. Este momento va hacia acá, es negativo. Entonces tenemos M1 positivo, M2 negativo. Y M1 vale fuerza por distancia y M2 vale fuerza por distancia. Entonces ahora sí, podemos proceder a hacer la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y. En X no tenemos ninguna fuerza, entonces la sumatoria de fuerzas en X es 0. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. En Y actúan RA y RB positivas y W negativas. Y esto debe ser igual a 0.
Este es un valor que nosotros conocemos, lo mandamos para acá y tendríamos que es RA más RB igual a W, y esta es nuestra ecuación 1. Tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas de Y igual a 0, que nos dan esta ecuación 1, RA más RB igual a W. Y luego hacemos la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Como ya habíamos dicho, sería momento 1 positivo y momento 2 negativo, es decir, M1 menos M2 igual a 0. M1 dijimos que es esta fuerza por esta distancia, entonces sería A por RB menos esta fuerza por esta distancia. Como es la mitad, entonces sería A sobre 2. A sobre 2 por W. Realizamos la multiplicación y nos quedaría A por RB menos AW sobre 2 igual a 0, y esta es nuestra ecuación 2. Ahora, no necesitamos resolver el sistema de ecuaciones porque aquí solo tenemos una incógnita, entonces esta ecuación la podemos resolver. De la ecuación 2 lo que hacemos es que lo pasamos para acá, acá está, sería AW sobre 2, y luego esta A pasa dividiendo, entonces despejamos a RB y nos quedaría, se cancelan las A's, RB es igual a W sobre 2, lo que habíamos comentado, que es la mitad del peso, pero aquí está ya demostrado matemáticamente. Ahora, como ya tenemos RB, podemos sustituir en la ecuación 1. De la ecuación 1, que tenemos RA más RB igual a W, despejamos, bueno, sustituimos lo que sacamos de RB, que es W sobre 2, y despejamos a RA. RA es igual a W menos W sobre 2. Resolvemos esto, que sería 1 menos 1 medio, pues es 1 medio. Y la reacción en A vale también W sobre 2. Entonces, se fijan, es bastante sencillo este problema. Todos los problemas tienen una metodología de análisis muy parecida a esta. Lo complicado de resolver estos problemas, como dice aquí, lo complicado es elegir un punto del cuerpo como referencia. Nosotros tenemos aquí 3 opciones, no 2. Olvidé mencionar, aquí también se puede establecer el diagrama de cuerpo libre. Ustedes pueden poner el diagrama de cuerpo libre aquí y trabajar. Tendríamos 2 momentos, el momento de RB y el momento de RA. Y jugar con las ecuaciones. Normalmente, los problemas de equilibrio de cuerpo rígido entregan sistemas de ecuaciones de 3 incógnitas, 3 ecuaciones sin 3 incógnitas. Una ecuación que surge de las X, una ecuación que surge de las y otra ecuación que surge de los momentos. En muy raras ocasiones los problemas son así sencillitos como este, en donde no tuvimos que resolver un sistema de ecuaciones, pero cuando haya necesidad, bueno, hay que tener una herramienta para resolver sistemas de ecuaciones de manera rápida. Bueno, ya nada más queda hacer más ejercicios, pero eso lo dejamos para un nuevo video. Gracias.